Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por venir. Y bueno, miren, este mes es un mes bastante extraño porque de alguna manera, bueno, el día 15 hay vacaciones, ya hubo un puente, en fin, el 15 no hay clases, en fin, entonces hay que apurar un poquito el paso y lo que me interesa es que entendamos que hay algunas cosas que debemos saber, particularmente de las redes neuronales, qué es lo que hoy, es lo de hoy, ¿no? Y por esa razón, les tengo que mandar, no se los he mandado porque básicamente porque no he estado con acceso a lo que necesito, pues, en la computadora, pero espero hoy en la noche ya poderles mandar todo eso para que se pongan a trabajar en algunos ejemplitos de las redes neuronales para que vean cómo funciona. Eh, lo que sí quería ver hoy era un poquito la idea de una red neuronal que se llaman redes neuronales profundas. Y de nuevo, ya me conocen y ya saben que no estoy muy de acuerdo con esta idea de estos nombres, ¿no? Las redes neuronales, al final de cuentas, lo único que hacen es mover pesos hasta que los pesos de las funciones que uno está calculando llegan a valores que llegan a un umbral para disparar un resultado o bien para que el resultado que se encuentre sea el esperado, como en las redes neuronales supervisadas. Acuérdense que en las supervisadas yo ya sé qué resultado quiero, entonces las entreno y voy cambiando los pesos para llegar al resultado más favorable que pueda tener, ¿no? Y así van aprendiendo las redes, aprenden cuáles son los valores de esos pesos que hacen la diferencia entre cualquier valor al azar y un valor específico, ¿no? Pero bueno, esas son las redes neuronales supervisadas. Las no supervisadas son aquellas que no tienen un resultado fijo, pero que lo que hacen es tratar de encontrar patrones. ¿Cómo encuentran patrones? A través de una capa oculta, y las capas ocultas es donde realmente, como se dice en el argot, se hace la magia. Ahí en una capa oculta se tienen operaciones con los datos que llegan de la red, de la propia red, las entradas de la red neuronal, y a partir de ahí decidimos qué valores tienen, y de nuevo tenemos que hacer esta retropropagación, o sea, propagar esos resultados, ver qué nos dio y regresar a cambiar los parámetros. O sea, ahí ese es el loop que tenemos que hacer continuamente y lo hacemos por muchas veces hasta que tenemos un resultado razonable, ¿no? De alguna manera las redes neuronales se parecen a los algoritmos genéticos porque finalmente lo que tratamos de encontrar es optimizar resultados. En las redes neuronales, optimizar un resultado muchas veces es lo que llamamos aprendizaje, ¿no? Mientras que en los algoritmos genéticos lo que decimos es que tenemos una función de aptitud muy buena, pero más o menos es la misma historia, ¿no? Son maneras diferentes de decir un poco lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, quiero hablar un poquitín de las redes neuronales profundas, Deep Neural Network, también les llaman DNN por eso, y una red neuronal profunda, que suena muy espectacular, es una red neuronal que simplemente tiene muchas capas ocultas entre la entrada y la salida. A diferencia de una red neuronal como las que conocemos que solamente tienen a lo más una capa oculta, una red profunda puede aprender representaciones cada vez más abstractas de los datos. No sé si se acuerdan, vimos un ejemplo de una red neuronal que encontraba qué número era si uno lo escribía a mano, del 0 al 9, y uno escribía a mano un número y la máquina detectaba de qué número se trataba, ¿no? Entonces, regresando a ese mismo ejemplo, podemos decir que, por ejemplo, podemos tener varias capas que son ocultas, es decir, imagínense, ahorita lo vamos a ver con más claridad, pero imagínense que yo quiero reconocer números escritos a manos y voy a tener una capa que detecta líneas y detecta bordes. Otra que detecta combinaciones de líneas que pueden ser curvas o esquinas. Otra capa que detecta parte del número y otra parte que identifica el número completo, que es la salida al final de cuentas. Cada capa refina la información de la capa anterior, ¿sí? Pero vamos a empezar con un ejemplo más sencillo. Por ejemplo, consideremos un número X y vamos a clasificar si X es pequeño, si es menor que 0,5
o grande mayor o igual a 0,5. Entonces, fíjense, voy a tener de entrada una neurona, tengo el valor, tengo una capa oculta que tiene cuatro neuronas y tengo otra capa oculta que tiene otras cuatro neuronas. Y eso nos da una salida de una sola neurona, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que necesito, acuérdense que los pesos se definen aleatoriamente, ¿sí? Y se van a ir cambiando a través de la retropropagación, es decir, cuando hago el ciclo, el loop para tratar de cambiar esos valores. Para cada capa, ¿no? Voy a tener una función que va a ser el peso por el valor que yo ponga más un sesgo. Acuérdense, el sesgo es un valor que yo le doy a algo para que me dé otro valor, ¿no? El sesgo, por ejemplo, en las opiniones siempre son sesgadas, ¿no? El sesgo es, no sé, por ejemplo, hay gente que piensa de una manera porque en su casa, era muy católico, muy religioso, ¿no? Por ejemplo, si se acuerdan de este personaje de terror, Marx Arriaga, que hizo los libros de texto ahí con la supuesta escuela, la nueva escuela mexicana, que es una vacilada. Marx Arriaga, pues se siente comunista porque su papá le puso Marx, ¿no? Entonces, ese es el sesgo. Más allá de si cree en el comunismo o no, pues como ya en el nombre casi casi lo tiene, pues ya se sesgó el asunto, ¿no? ¿Ok? Y bueno, para cada capa que vamos a hacer el resultado, o sea, cada capa va a tener un peso por el valor de la X más un sesgo. Y ese resultado que nos dé Z, o sea, Z va a ser igual a un peso por el valor que yo quiero saber si es menor que 0,5 o mayor o igual a 0,5. Entonces voy a hacer que Z valga el peso por una X más B. Y el resultado de eso lo voy a poner en una variable A que va a ser la función sigmoide. La función sigmoide este, como una integral, ¿no? Es como una S, ¿no? Entonces va de menor a mayor a cero y de cero a mayor, ¿no? Y la función sigmoide, pues no es una función lineal, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el error? El error que vamos a encontrar es el valor real contra el valor predicho. Y hago la retropropagación para ajustar esos pesos y repito eso continuamente. Veamos, por ejemplo, aquí les voy a mostrar el código en Python. Se los voy a mandar, ¿no? Pero déjenme que se los muestro. Este, creo que aquí está. Ok. Aquí está en Python, y bueno, primero tenemos la función de activación, definimos sigmoide como uno entre uno más el exponencial de menos x, e a la menos x, y definimos su derivada, ¿no? Que es x por uno menos x. Bueno, tenemos los datos de entrenamiento que son 0,1, 0,2, 0,8 y 0,9, y tenemos en x, que son los valores, y tenemos otros valores que nos dan 0 para punto 1, 0 para punto 2, 1 para punto 8 y 1 para punto 9. ¿Ok? Entonces inicializamos los pesos. Acuérdense, los pesos se calculan de manera azarosa. ¿Sí? Pueden ser muy altos, pero los vamos a ir modificando. ¿Sí? Entonces podemos calcular el peso. W1 es igual al random de 1 a 4, y B1, que es el sesgo, también lo calculamos con los ceros. Bueno, no sé, aquí no estoy usando, sí estoy usando NumPy, ¿ok? Que es la función cero. Creo que me da 1,4 a ver, déjenme que me acuerde, pero no me acuerdo que me da la función NP, bueno, ceros de NumPy. Pero bueno, ok, bueno, no importa. Ok, lo que me importa aquí, bueno, aquí yo calculo los pesos, ¿sí? Fíjense, el peso uno, el peso 2, el peso 3, ¿no? Y el sesgo uno, el sesgo 2 y el sesgo 3. Y esos valores los voy a tener presentes porque ahora voy a calcular hasta 5,000 veces eso. Entonces Z1 es el cálculo de
multiplicar W por X, W1 más el sesgo, y le encuentro el sigmoide. Veo qué valor da. Lo hago con el segundo valor igual, con el tercer valor igual, y el error va a ser el resultado de Y menos la salida. ¿Ok? La salida es el sigmoide de cada uno de estos. Ok, encuentro el error y entonces voy a decir que la diferencia va a ser el error por la derivada del sigmoide. Y entonces, con esos valores, voy cambiando la actualización de los pesos como se ve acá. ¿Ok? Entonces, los incremento en punto uno, ven, muy poquito, ¿sí? Y pruebo si lo que estoy buscando, por ejemplo, para punto 3 y para punto 7 me dan los resultados esperados y veo con los pesos, si eso es cierto, bueno, pues me los va a poner. Si no, repite y vuelve a intentar cambiar los pesos, ¿sí? Que es aquí en este for que está acá, ¿ok? Y lo vuelve a hacer una y otra vez. Ojo, porque vamos a ver lo que está pasando, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, en el caso de los números, lo que tengo yo de encontrar, en el caso este que estamos haciendo, la primera capa va a aprender divisiones básicas del número. La segunda capa combina esas divisiones y la salida toma una decisión final. Es decir, la primera capa encuentra un resultado, la segunda capa lo refina y la salida toma la decisión final. Aquí lo que pasa es que una red profunda es una red que tiene muchas capas ocultas que nos permite aprender patrones no solamente simples, sino patrones de patrones. Y esto permite aproximar casi cualquier función. A esto se le llama el teorema de aproximación universal. Es decir, una red neuronal profunda puede aproximar casi cualquier función. Y las capas profundas reutilizan las características. Por ejemplo, si estoy leyendo números, puedo encontrar los bordes que forman formas y que esos generan ciertos objetos, ¿sí? Y este es el mejor rendimiento que se puede dar en problemas reales. Por ejemplo, visión por computadora es uno de los más usados y otro de los muy, muy usados es el procesamiento del lenguaje natural. Si ustedes utilizan ChatGPT o Gemini o Claude o alguno de esos, encontrarán que pues el sistema entiende español, inglés, francés, alemán, el lenguaje que pongan. Es increíblemente poderoso, ¿sí? Es una red neuronal profunda, básicamente, ¿no? Ahora, tiene sus desventajas. Una red neuronal profunda es más difícil de entrenar. Puedes sobreajustar los valores si no hago bien la tarea y no sé cuál es el error que debo yo considerar máximo, entonces podría yo sobreajustar los valores y no encontrar los pesos correctos y normalmente se requiere más información para resolver, ¿no? En otras palabras, una red simple, una red supervisada sencilla, una red con una sola capa oculta, es una sola mirada, es una sola vista de cómo se ven las cosas. Una red profunda lo que hace es que cada capa va teniendo más interpretación de lo que estoy buscando, ¿sí? Eso es un poquito la idea que tenemos que considerar cuando hacemos una red neuronal. Pero, por ejemplo, si estamos hablando, déjenme ver dónde la tengo. Si estamos hablando, por ejemplo, de una red neuronal que encuentra valores de los números, ya vimos que tienen más de una capa oculta. La primera capa, por ejemplo, yo tengo una matriz no sé, de 7 por 7, de 8 por 8, de 10 por 10 o de 12 por 12 o lo que sea. Y esa matriz es donde yo escribo la letra o el número o lo que yo quiera reconocer. Y la capa de entrada son todas esas neuronas de esa matriz cuadrada que me dice si está prendido o apagado el bit por donde pasó la pluma, ¿sí? Y de ahí tengo que pasar a una primera capa oculta que va a encontrar, por ejemplo, si tengo valores que son horizontales y otros son, por ejemplo, verticales. Entonces, si encuentro los horizontales, y acepto que esos están correctos, paso a otra capa oculta con esos resultados y encuentro a lo mejor que hay líneas verticales y entonces me voy aproximando cada vez más a la respuesta. Entonces, de pronto cuando encuentro que hay
hay líneas verticales y horizontales, digo, ah, pues debo estar hablando de un 8. Me puedo equivocar. Pero si no resulta ser el 8, tengo que retroalimentar y refinar los pesos para resolver el problema. Lo que hace profunda a una red neuronal es su estructura. Es decir, es una red que está compuesta por múltiples capas de neuronas artificiales apiladas unas sobre otras. Una red neuronal básica puede tener una sola capa oculta entre la entrada y la salida. Una red profunda tiene docenas, cientos e incluso miles de capas ocultas. Esta profundidad es lo que permite aprender representaciones de datos cada vez más complejas. Pero ojo, todo esto suena bien. Pero desde luego que no es tan fácil de implementar. Por ejemplo, ok, yo tengo capas ocultas. Miren, a mí algo que me sorprende de todo lo que cuando se habla de redes neuronales es que me salgan con las capas ocultas y que nadie me las explique. Que es donde se hace la magia. ¿Por qué no me las explican? Suena un poco extraño, ¿no? Pero bueno, entonces regresando al tema de reconocer un número escrito a mano, por ejemplo, podemos pensar en tener una matriz, una cuadrícula de píxeles para saber si el dibujo que hemos puesto es un 8. Bueno, lo primero que hacemos es pasar la imagen directamente y la computadora solo ve una lista de números. Es decir, tenemos los valores de luz y sombra de cada píxel. Bueno, hasta ahí es la primera capa, es donde están las neuronas de cada sensor de luz, por llamarlo de alguna manera. Pero aquí es donde empieza la profundidad y se procesa la información desde lo más básico hasta lo más complejo. Bueno, primero, entonces tenemos una capa de entrada. La capa de entrada, entonces, recibe los datos sin procesar. Y, por ejemplo, si nuestra imagen tiene 28 por 28 píxeles, tenemos 784 neuronas en esta primera capa. Cada neurona recibe un valor de oscuridad de un solo píxel. Para resumir, podríamos decir, podemos tener valores que son tonos de gris o son más brillantes o menos brillantes, o simplemente decir está apagado o está prendido. No tengo por qué ser tan sofisticado, ¿no? Y ahora pasamos estos datos de entrada a la primera capa oculta, pero es donde ocurre realmente la magia de la abstracción, es donde ocurre el trabajo. La información de los píxeles prendidos viaja a la capa siguiente. Cada capa busca patrones más complejos. Por ejemplo, la capa oculta uno busca cosas básicas. Por ejemplo, algunas neuronas se activan, se encienden si se detectan líneas verticales, otras si se detectan líneas horizontales o bordes en ciertas partes de la imagen. La siguiente capa oculta, la 2, digamos, toma las líneas de la capa anterior y las combina. Ahora detecta formas simples como esquinas y curvas. Y la capa 3 toma las curvas y esquinas y forma patrones complejos. Por ejemplo, una neurona podría activarse si detecta una especie de lazo superior o si detecta un lazo que va hacia abajo, ¿sí? Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo sabemos que la neurona se activa? Bueno, sabemos que cada conexión entre neuronas tiene un peso W y cada neurona tiene un sesgo B. La neurona multiplica las señales que recibe de la capa anterior por sus pesos. Pero acuérdense, suma todos los demás, añade su sesgo y la función para una neurona va a ser z es igual a la sumatoria del peso iésimo por la x iésima más el sesgo. Bueno, este resultado, la suma de todas estas neuronas, porque es una suma de todas las neuronas, pasa por una función de activación, es decir, una fórmula matemática que decide si la señal es lo suficientemente fuerte como para que la neurona dispare un evento y pase la información a la siguiente capa, o bien decide que ya ahí se queda. Bueno, y finalmente tenemos una capa oculta, última, que envía su información a la capa de la salida, que en este caso tendría 10 neuronas, una para cada dígito. ¿Sí? Del 0 al 9. Si las neuronas de las capas anteriores detectaron un lazo superior, un lazo inferior, podemos pensar que la neurona corresponde al número 8. Y el porcentaje de ese resultado se acerca como al 95%. Pero ojo, una red neuronal profunda no está supervisada realmente. Al principio la red neuronal no sabe nada. Sus pesos son aleatorios y si se le muestra un 8 podría decir que es un 3. El algoritmo calcula qué tan equivocado estuvo el error y usa una técnica que se llama precisamente backpropagation o retropropagación. Viajamos hacia atrás a través de la red
ajustamos los pesos y sesgos de cada neurona un poquito. ¿Qué tanto es tantito? Punto 5, punto 2, punto 3. No le pongan números muy grandes porque entonces van a ciclarse y no, y quizás sean suficientes los ciclos que hagan. Cambien los pesos muy poco a poco. Y lo que vamos a tratar de ajustar los pesos es que nuestra respuesta se acerque más al 8. Bueno, después de miles de veces que hacemos eso, la red se vuelve experta y ya puede reconocer cómo la información fluye y genera el resultado que esperamos. ¿Ok? Eso es lo que tenemos. Y déjenme mostrarles, por ejemplo, aquí, es que acá tengo esta cosa que no sé cómo quitarla. A ver, déjenme ver si lo puedo quitar. Ok. Qué raro. A ver, ¿lo podré mover? No, se deja mover. Otros notebook. Ok, bueno. Déjenme, les voy a poner aquí. No, es que no me deja verlo. A ver. No, no me deja. Bueno, ok. Ok, entonces, lo que importa, les digo, es que consideren una red neuronal no supervisada, ¿sí? Que sea profunda y que en un momento dado nos permite tener más abstracciones para encontrar resultados. Miren, yo creo, bueno, no creo, estoy convencido que uno de los problemas con las redes neuronales es el planteamiento de la propia red, ¿sí? Es decir, el problema de una red neuronal parte de un tema muy sencillo, de un modelo muy sencillo, que es el modelo que usamos del perceptrón. ¿Cómo funciona un perceptrón? Tengo una entrada de un valor, lo paso por unos pesos, lo multiplico por unos pesos y lo sumo a un sesgo y y lo hago con todas las neuronas, sumo todas esas neuronas con sus pesos y sesgos y encuentro un resultado. Si el resultado pasa un umbral, si pasa de cierto valor, lo único que hago y lo que digo es que se dispara un evento o se pasan los datos a la siguiente capa. Si no, simplemente no hago nada. Ese es más o menos el modelo más simplón de lo que hace el perceptrón, ¿sí? Pero el perceptrón para que funcione y se puedan usar, por ejemplo, estas funciones que no son lineales, necesitamos incluir una capa oculta. Cabe decir que Marvin Minsky, en el libro que escribió sobre perceptrones, donde se los pone verdes y dice que no sirven porque solamente pueden resolver problemas lineales, ¿sí? Él dice, quizás con una capa oculta se pueda resolver el problema, pero no se mete a resolverlo, simplemente dice, yo creo que una capa oculta podría quizás resolverlo, pero no da ningún ejemplo. Se queda a la mitad y es un poco triste porque a lo mejor podría haber pasado a la historia más de lo que pasó si se le hubiera ocurrido la idea de la capa oculta e implementarla en un perceptrón para ver que eso funciona. No lo hizo porque no se le ocurrió por alguna razón y se quedó fuera de la jugada, ¿no? Entonces, déjenme ver aquí. Este, denme un segundo. Este, a ver, ok, bueno. Miren, una de las ideas que, bueno, además les voy a decir otra cosa que pasa con las redes neuronales. Las redes neuronales ya son como modelos muy bien armados y ya se conocen muchas ideas para hacer las capas ocultas. Pero ahí está el mero mole, ahí está el arte. ¿Qué pones en la capa oculta? Cuando sabes qué poner, enseguida te vas a saber qué resultado te puede dar, ¿sí? Y una de las ideas en las redes neuronales profundas es precisamente este, el que tengas varias capas ocultas. Por ejemplo, en una red neuronal no supervisada profunda, ¿sí? Es decir, que encuentra patrones que no sabe cuáles son, pero empieza a asociarlos de alguna manera, ¿sí?
Es una red que aprende a comprimir datos y a reconstruirlos sin ninguna etiqueta. Por ejemplo, tiene el más popular de los problemas de redes neuronales profundas. El más típico es el que le llaman el encoder, que tiene dos partes simétricas. Una que comprime la entrada a una representación interna más pequeña y un decodificador que reconstruye la entrada desde esa representación. Lo que hace que sea profunda es que tanto el encoder como el decoder tienen múltiples capas ocultas, ¿sí? Para que más o menos nos demos una idea, sin pensar en redes neuronales. Si yo tengo un archivo y quiero comprimirlo para mandarlo por correo porque ocupa menos espacio, ¿sí? Utilizo un codificador. Y después, si quiero regresarlo al valor tradicional, tengo que utilizar un decodificador. Bueno, eso es lo que hace una red neuronal. Por ejemplo, en el ejemplo concreto, vamos a comprimir y reconstruir patrones binarios de 4 bits, pasando por una capa interna de solo dos neuronas. Por ejemplo, 1010 es un valor de 4 bits que lo quiero comprimir y lo quiero después descomprimir, ¿no? Tengo 1010, 1100, 1110, etcétera, ¿no? Primero vamos a definir, por ejemplo, entonces, fíjense. Es muy importante y eso es lo que sí me interesa mucho que lo vayan aprendiendo. Es decir, que cómo diseñar una red neuronal del tipo que sea, ¿no? No sé, no es como, no sé ustedes, pero a mí me piden un programa y yo ya saqué mi compilador y ya estoy escribiendo código y no hago nada de lo que me enseñaron de plantear el problema, ve qué variables tienes, define no sé qué. No, no, yo ya me siento a programar, ¿no? En redes neuronales no es tan fácil. Hay que hacer muchos detalles. Por ejemplo, si yo quiero comprimir unos valores de 4 bits, quiero que la red aprenda a comprimir y reconstruir patrones binarios de 4 bits, por ejemplo, como les decía, 1010 o 1100, ¿sí? Puedo usar una capa interna de solo dos neuronas. Por ejemplo, en el paso uno voy a definir las capas. En nuestro caso, voy a definir la entrada que son cuatro posibles valores, 0000 hasta 1111. Después voy a poner una capa oculta y después voy a poner un cuello de botella, que es lo que hace la reducción. Voy a poner otra capa oculta y voy a dar una salida. Cada flecha representa una capa de pesos entrenables. Entonces tengo aquí una entrada, una capa oculta, un cuello de botella, que es donde se comprime el asunto, y después otra capa oculta 3 y la capa, no es la oculta, la capa 4 es la salida. ¿Ok? Bueno, y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la propagación hacia adelante. Meto un dato de entrada y viajo capa por capa. En cada capa voy a calcular su peso con la función lineal, z igual a peso por w más, perdón, por x más b. Y luego aplico la función de activación, la sigmoide, que es eh, 1 entre 1 más e a la menos z, que pone los valores entre ceros y uno. Ok. Y ahora necesito calcular el error, ¿sí? Muchas veces se utiliza algo que se llama el error cuadrático medio. Eso se define como 1 entre n por la sumatoria de la entrada menos la salida al cuadrado. Es una definición y lo que hace este error cuadrático medio es que encuentre el error más pequeño posible, ¿ok? Ese es el objetivo, encontrar el error que sea lo más pequeño posible. Obviamente el error cuadrático no necesariamente va a ser pequeño, pero lo que voy a buscar es que con esta medida, con esta función, voy a tratar de encontrar el valor que sea más pequeño. Y después, con el resultado del error cuadrático, o sea, el cálculo del error, voy a hacer la retropropagación y el error voy a hacer que viaje por la red de nuevo de regreso. Y se calcula entonces el error respecto a cada peso, ¿sí? Y eso indica en qué dirección y cuánto ajustar el peso, si lo hago positivo o lo hago negativo. La actualización de los pesos se llama gradiente en descenso, una cosa así, porque voy cambiando los valores muy ligeramente, como un gradiente. Un gradiente es algo que no es brusco, se va cambiando, por ejemplo, un color de suave de blanco a negro, pero suavemente, no va de blanco a negro muy oscuro, ¿no? Los pesos se actualizan
y ahí encuentro la tasa de aprendizaje, es decir, cuando cambio el valor del peso y lo voy reacondicionando para que llegue al valor que necesito, y los pesos se mueven en la dirección que se reduce el error. ¿Y cuántas veces hago eso? Miles de veces, hasta que el error sea tan pequeño como yo quiera. ¿Ok? Entonces, miren, les voy a mostrar aquí, este, aquí tenemos. Fíjense, los 4 pesos de entradas, ¿sí? O sea, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, etcétera. Y aquí tengo la primera capa oculta, ¿ok? Después tengo el cuello de botella, que es otra capa oculta, que da dos valores, que son los que comprimen la información de los 4 valores. Después decodifico aquí en esta capa oculta y entrego los valores que recuperé, ¿ok? Bueno, entonces, por ejemplo, veamos. Aquí lo presenta muy bien. El patrón binario 1010 entra con 4 valores numéricos a la red, 1010. Cada neurona de entrada simplemente pasa su valor sin transformarlo. ¿Ven? Es esta parte que tengo acá, x1, x2, x3 y x4. Simplemente ahí pongo los valores. ¿Ok? Y aquí son pues 1010, que los podemos ver acá. Es 1010. ¿Ok? Bueno. El objetivo es que al final la salida me dé lo mismo, pero voy a comprimir los valores, ¿ok? Bueno, eso es lo que quiero hacer. Por eso le llaman a esto cuello de botella, porque es donde a través de estas funciones y de la función sigmoide voy a generar dos valores que son los que después voy a tratar de recuperar decodificándolos, los reconstruye. El codificador, que son estos de acá, lo codifican, el cuello de botella los guarda y el decoder los decodifica. ¿Ok? Bueno, entonces si tengo esto está para Delphi, pero no importa. Tengo 4 datos, ¿no? 4 bits, un cuello de botella y 4 bits de salida. La neurona entrada tiene 4 valores, cada neurona, o sea, tengo 4 neuronas de entrada, 3 capas ocultas en el encodificador, perdón, tres variables estas tres. Después tengo el cuello de botella, 2 entradas o 2 neuronas. Después la salida del decodificador, 3 neuronas y 4 en la salida, ¿no? Y lo voy a hacer aquí, dice 15,000 veces. Y la tasa de aprendizaje que voy a considerar es 0,5. Bueno, ok, tomamos estos arreglos. ¿Por qué los toman? Ah, bueno, aquí están los pesos, ¿no? Estos son los valores y estos son los pesos, ¿sí? Y los sesgos, ¿ok? Aquí están los sesgos B1, TB1, B2, TB2, B3, TB3, B4, TB4. Y los valores, los pesos son W1, TW1, W2 es TW2, W3 es TW3 y W4 es TW4. Bueno, entonces aquí es donde empieza todo el truco. Viene la entrada, ¿sí? Y tengo que pasar los valores, ¿sí? Y calcular los pesos, es lo que estoy haciendo. Aquí tengo la función sigmoide y la derivada de la sigmoide. ¿Ok? Bueno, y entonces aquí empezamos, inicializamos pesos, que son chiquitos, fíjense, no pongan un peso gigantesco, ¿no? Pongan 0,3, 0,5, ese es el grado de aprendizaje. No le pongan 200 o 1000, porque pues, entonces van a tardar horrores si van bajando el valor, ¿sí? Entonces, bueno, aquí eh, inicializa los pesos como positivos y negativos, ¿sí? Y propaga la entrada, empieza, ¿no? Propaga la entrada los 4 bits hacia la capa de adelante, ¿ok? Y bueno, pues lo suma y encuentra el sigmoide. Y ese sigmoide me da dos valores, B1 y el sigmoide Z, bueno, Z1 de I, ¿no? Y el otro, la capa del cuello de botella me da el otro valor. O sea, aquí tenemos los dos valores y después tengo que regresarlos. La capa uno es la capa donde codifico, la capa 2 es el cuello de botella, que es lo que hago aquí, la capa 3 es precisamente el que decodifica los valores
y la capa 4 es la salida que ya los presenta, ¿sí? Fíjense de nuevo cómo se calcula el error cuadrático, ¿sí? Es la suma por la raíz cuadrada de la entrada menos el valor del error. Y el resultado lo pongo acá. Bueno, yo creo que, bueno, les sugiero que le pregunten a ChatGPT o a alguno de ellos que les diga, hazme una red, por ejemplo, les voy a dar el prompt para que lo tengan. Miren, se los voy a dar, se los voy a pasar por el chat, ¿vale? Ok, entonces déjenme que pongo aquí, déjenme stop, chat. Por ejemplo, en ChatGPT, en Android, en el que quieran, ¿sí? Pueden poner, por ejemplo, hazme una red neuronal profunda con 4 capas que comprima 4 bits de entrada y descomprima esos 4 bits en la salida. Perdón, dejen que lo pongo acá. Hagan una capa que sea el cuello de perdón, una capa oculta que sea el cuello de botella que guarde solamente dos valores. Usa la función sigmoide para resolver esa red neuronal. Eso es más o menos lo que le tienen que preguntar. Ahora, miren, una de las cosas que uno aprende cuando empieza a usar estos asistentes es que, por ejemplo, si uno le dice, se me ocurre, por ejemplo, decirle, este, todo esto que acabo de escribir y además decirle, además de todo eso, hazme un ejemplo completo en Python y explícamelo. Todo eso lo pueden hacer, ¿sí? Y si vemos lo que está haciendo, por ejemplo, Claude, ¿sí? Aquí les voy a poner esto de acá, share. Déjenme ver qué es esto. Ok. Claude, ¿dónde está? Aquí está. Ok. Bueno, aquí está el encoder profundo, ¿sí? Y aquí ya lo está haciendo, ¿sí? Aquí está explicando lo que está haciendo paso a paso, ¿ok? Entonces, es mucho más ilustrativo ver cómo lo va haciendo, porque nos lo va explicando. Cloud, yo creo que es el mejor o de los mejores sistemas de inteligencia artificial que hacen la tarea, porque nos muestran lo que va pasando. Y aquí nos dice lo que va, el resultado que va encontrando, ¿sí? Y aquí viene el código, ¿ok? A veces el código no funciona totalmente bien, ¿eh? A veces hay que meterle manos. Pero en general, cada vez es más preciso y cada vez se encuentran más fácil las cosas. Ahora, miren, una de las cosas que es fundamental, más allá de lo que hace una red neuronal y todo este asunto, este, miren, dejen que les voy a poner. Ese es el prompt que le acabo de poner, ¿sí? Dejen que se los voy a copiar, este, en el chat. Así como lo escribí, así se lo pueden poner con todo y los errores y el sistema lo entiende, ¿ok? Entonces, aquí pueden ir viendo los resultados. Aquí está la gráfica del codificador. Van viendo qué valores de entrada tienen, qué valores se encuentran en los cuellos de botella, qué valores se codifican y qué valores se entregan en la salida. Por ejemplo,
primero yo tengo un uno, un cero, un uno y un cero. Eso en la primera capa con los pesos que tiene me da 0,82, 0,30, 0,76, que codifica en tres nodos, ¿sí? Ahora, en esta capa, los nuevos pesos, estos resultados me dan 0,65 y 0,44. Y ahora, para decodificar, vuelvo a ponerle otros pesos y sesgos y me da 0,57, 0,47, 0,56. Decodifica en tres nodos y después decodifico en cuatro nodos y me da 0,57, 0,64, 0,57 y 0,56. Obviamente, hay un error en la reconstrucción, ¿sí? Entonces yo puedo cambiar en un momento dado los valores. Por ejemplo, ¿qué pasa si acá le pongo un uno y acá le pongo otra vez un uno? Vean cómo van a cambiar los valores. ¿Qué pasa si acá le pongo un cero? Vean cómo van a cambiar los valores. La idea es que estos valores se vayan acercando a 0, 1, 1, 1, ¿sí? Pero en una sola pasado no ocurre. Por eso se hace muchas veces, ¿ok? Y aquí, bueno, aquí pone, de hecho, el ejemplo completo para que lo corran en ¿cómo se llama? En Python, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, resumiendo, es algo que es muy importante y que tiene que ver no solamente con las redes neuronales, sino tiene que ver con algo más profundo, que es cómo se comportan los mecanismos, de los seres vivos. La mayoría de los mecanismos de los seres vivos son recursivos, tienen esta retropropagación como se usa en las redes neuronales. Es decir, es común que, por ejemplo, déjenme ver un ejemplo que les pueda poner al respecto. Vamos a pensar que yo soy futbolista me estoy entrenando en disparar penales, ¿ok? Bueno, entonces yo sé que por más portero que se tenga, ¿sí? Si le tiro a una de las esquinas superiores, posiblemente meta gol porque el portero no va a alcanzar hasta ahí a llegar. Si le tiro un disparo fuerte, alto, que va directamente a la esquina, pero claro, con el riesgo que me puede pasar, que me equivoque y la pelota se vaya volando fuera del arco, ¿no? Eso puede pasar y ha pasado muchas veces, ¿no? Entonces, si yo me entreno en eso, ¿sí? Yo voy puliendo mi técnica, ¿no? Al principio, quizás mm, vuelo la pelota mucho, pero poco a poco voy ajustando, entre comillas, los pesos. Es decir, hago esta retroalimentación para encontrar el valor que necesito. Y eso es lo que hace la diferencia. Cuando yo puedo considerar me retroalimento para mejorar algo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, estoy internamente para la computadora o para nuestro cerebro, en el fondo, quién sabe cómo lo hago, pero el modelo es muevo ciertos pesos y me acomodo a eso. De manera que voy aprendiendo, ¿sí? Pero el aprendizaje solo se puede dar cuando sé que tengo un error que tengo que corregir y entonces tengo que regresar hacia atrás para cambiar los valores. Es decir, no calculo y sigo de frente como si nada, porque si hago eso, no tengo manera de corregir lo que hice mal antes. Ya se quedó mal hecho, ¿sí? Entonces, esa es un poco la intención. Casi todos los seres vivos, si no es que todos los seres vivos, las células, tienen montones de procesos recursivos, procesos que se llaman a sí mismos, que se llaman y que corrigen de alguna manera el resultado previo para mejorarlo. Ojo con el asunto de mejorarlo. Mejorar algo no necesariamente es para bien. Mejorar algo significa que se hace más eficiente. A veces la eficiencia no necesariamente es lo mejor que podemos tener, pero normalmente es lo que queremos que pase. Pero ojo, ¿eh? Todo depende de lo que queramos hacer. Les voy a poner un ejemplo. En el en proceso digital de imágenes se trabaja mucho con imágenes médicas, radiografías, tomografías, etcétera. Y por ejemplo, puede pasar que de pronto se quiera conocer de una imagen algo que se ve medio raro. Les cuento un caso de la vida real. Yo me enfermé de hace 3, 4 años, no me acuerdo cuándo, o más. Me enfermé de influenza
y pues es como una gripa espantosa, ¿no? Y entonces cada vez me sentía peor y no mejoraba y estaba del nabo y pues sí, tuve que ir al hospital, así medio de emergencia, ¿no? Y en el hospital, pues llegó un neurólogo. Bueno, necesito un neurólogo por la cabeza, ¿no? Pero no, llegó un neumólogo y el neumólogo me pidió unas placas de tórax. Entonces me mandaron ahí a rayos X, me tomaron unas placas y me llevaron a la sala de espera de ahí de urgencias, porque digo, era una urgencia, pero no me estaba muriendo, ¿no? Más bien me sentía muy mal y cada vez estaba peor, ¿no? Tenía que ir al hospital, si no, me pudo haber pasado, o sea, puede pasar cualquier cosa. El caso es que eventualmente llega el neumólogo, ve las placas y dice, necesito que te tomen más placas porque salió una sombra acá y no sé qué es, ¿sí? Entonces, me vuelven a llevar allá a rayos X, me toman otras placas y salen mejor y ya no se ve esa sombra. Y entonces, entonces el neumólogo hasta descansó como diciendo, no, no hay nada. Entonces no tienes nada, no te preocupes, es solamente la influenza, te vamos a dar A, B y C y reposo y muchos líquidos y te vas a mejorar. Y eso fue lo que pasó. Pero el asunto está en que el médico no quiere ver que se vea más bonita la imagen, quiere que se vea mejor, que se vea lo que quiero ver, no que se vea hermosa. No hay una radiografía que un radiólogo diga, esta radiología salió hermosa. No, no buscan que se vea bonita. Quieren que se vea lo que se tiene que ver. Y entonces se trabaja precisamente en mejorar los sistemas para que las imágenes radiológicas, por ejemplo, a través de filtros de proceso digital de imágenes, se vean cosas que de otra manera se verían ocultas o se verían como sombras o habría que hacer otros procesos. Y hay montones de filtros y esos filtros no sirven para que se vea bonito, sirven para que se vea mejor. Entonces, hay una diferencia notable entre que se vea algo bonito y que se vea mejor. Que se vea mejor significa que sea funcional para lo que yo quiero que se vea, ¿sí? A ver, ¿qué dice acá? Déjenme ver. Un filtro gamma. Bueno, puede ser un filtro gamma, pero hay muchos filtros. Mira, hay un filtro que se usa que es el filtro normal, el filtro gaussiano. Es que depende de lo que quieres ver. Por ejemplo, hay un filtro que se llama de erosión, que lo que hace es te aclara una imagen o te la oscurece, dependiendo qué quieras ver. Pero hay decenas de filtros, ¿no? La gente en el IMAS hay gente que se dedica a imágenes médicas, ¿no? Porque la idea, es apoyar a los médicos en lo que ven. También no sé si les he contado, dice Bertrand Russell decía que uno siempre está orgulloso de sus enfermedades y bueno, pues una vez dormí muy mal, me dolía toda la espalda, no me podía dormir, toda la noche la pasé fatal, me quedé dormido como a las 5 de la mañana porque no daba más y cuando me desperté eran las 7 de la mañana y no me dolía nada. Yo dije, esto está rarísimo. Entonces me fui sin desayunar, me fui al hospital y porque tengo el seguro de gastos médicos de la UNAM, ¿eh? No porque tenga mucho dinero para ir al hospital cada rato. Y y ahí me atendió un gastroenterólogo y me hizo un ultrasonido y no se veía mi vesícula. Y y me dijo, vete, si no has desayunado, vete a hacer un estudio con este aparato que tenemos aquí abajo en el Hospital Ángeles, que es de lo mejorcito que hay en el mundo, y ahí se tiene que ver tu vesícula. Y efectivamente se veía la vesícula y tenía unas micropiedras muy chiquitas, le llaman microlitios. Y entonces, bueno, salió el resultado, lo vio el doctor y dijo, te tengo que quitar la vesícula ya. Y yo todavía le dije, quiero una segunda opinión. Y me dice, puedes pedir las opiniones que quieras, pero si no te quitas eso pronto, se te puede pasar al páncreas y te puedes morir, ¿eh? Así que mejor ve pensando en quitártelo de una vez, ¿no? Bueno, y me quitaron ¿cómo se llama? La vesícula. Y bueno, nada más como colofón, déjenme mostrarles algo. Bueno, me quitan la vesícula a través de ¿Han oído hablar de la laparoscopía? Te meten unos tubos, te hacen unos agujeritos en el cuerpo, meten una cámara e instrumentos y te quitan la vesícula con tres agujeritos. Antes te abrían en canal para poder sacar la vesícula. A mí la vesícula me la sacaron por el ombligo, ¿no?
yo tenía una herida en el ombligo, o sea, cosida, ¿no? Porque por ahí la sacaron. O sea, es increíble. Bueno, pero antes de que empezara Semana Santa, este, el sábado anterior a la Semana Santa, me caí, me tropecé en los escalones de mi casa y me lastimé una rodilla y me dolió un buen. Pero al día siguiente me dolía el otro lado, o sea, del lado derecho, el costado derecho, y decía, pues, ¿cómo si me pegué en la pierna izquierda? Y yo me había ido ya a Querétaro, de vacaciones. Bueno, me fui a jugar al ajedrez, pero me fui a Querétaro. Y en Querétaro hay una clínica del seguro de gastos médicos de AXA Queralty, que es donde, o sea, AXA es los que dan el servicio de gastos médicos a la UNAM, y yo estoy, bueno, pago mi seguro de gastos médicos ahí. Y entonces les hablé y pedí una cita, me revisaron, me revisó una doctora y me dijo, pues no se ve que tenga roto nada, quizás una cosa, porque me dolía mucho, como cada vez que tosía o cualquier cosa me dolía, pues como del lado derecho. Y entonces me dijo, te voy a hacer unas placas, y me tomó unas placas. Y esas placas después me las iba, eso fue un martes. Y el jueves me las iba a mostrar. Me iba a explicar lo que había encontrado. Y quiero mostrarles algo. este, Déjenme mostrarles, este, se van a ver si se sorprenden como yo. Ah, bueno, a ver, a lo mejor se los puedo mostrar acá. A ver. Denme un segundo, les voy a mostrar. Van a ver, se van a sorprender. Bueno, me tomaron unas placas del tórax para ver si no tenía alguna costilla rota, ¿no? Entonces, este, están viendo mi WhatsApp, ¿no? ¿O no? Alguien que me diga, por favor. Sí, sí, sí ven el WhatsApp, ¿no? Ok. Ah, ok, bueno, entonces déjenme que les muestro. Dejen que les pongo, creo que es AXA. Sí, AXA. No, es a ver, aquí está. Miren, les voy a mostrar, es que es curioso. Dejen quito esto. Ok, aquí están las imágenes. Bueno, aquí tengo, esta es de un costado, del otro costado. Están viendo mi intimidad, y esta es la que quería mostrarles. Sí la ven, ¿verdad? Bueno, miren, aquí. Ah, bueno, déjenme ver si la puedo salvar. Este, a descargar. A lo mejor la puedo descargar. A ver, estamos preparando. Ah, pues no debería tardarse mucho, ¿entendido? Bueno, es que quiero ver si le puedo hacer más grande. A ver. Denme un segundo, es que es muy curioso. A descargar, ya está. Bueno, a ver. Sí, ya está. Ok. Ah, muy bien, aquí ya quedó. Ok. Imágenes. ¿Será esta? Bueno, yo nomás quiero ver mi imagen y me tengo que cargar 400 cosas para poder ver. No, esta no es. Ok, esta no es. A ver, déjenme ver. Qué raro. ¿Dónde estará la imagen? A ver. Eso es local. Oh, bueno, no importa. Ok. Visor local. Puedo ver que aquí qué hay.
No, este es el resultado, esta es la... Bueno, fíjense en la explicación. Dice, abdomen superior con material de densidad metálica proyectada en el hipocondrio derecho. ¿Ok? Bueno, eso es lo que dice el este... ¿qué hay acá? No, este es un JSON. Es que aquí debería estar. Pero a ver, ¿de qué tipo es esto? Es GIMP. Es que es un GIMP. No. Ok, no importa. Bueno, muy fácil. Voy a hacer esto. Ok, aquí está la imagen, más o menos para que la vean. ¿Sí? Ok, y la voy a salvar. La voy a salvar y le voy a poner en imágenes. En descargas la voy a poner. Ok. Ya está en descargas. Me voy acá. En descargas. En fotos. Ok. Ahora sí ya ven la imagen, ¿verdad? Bueno, les explico para que más o menos tengan una idea. Esto que ven acá es aire. Es el aire del estómago. Eso es importante, este aire, porque es el que permite el movimiento del estómago. Eso me dijeron. Aquí, esto que ven acá abajo son las heces fecales de algo que todavía no he hecho. Pero aquí, ¿ven una cosita blanca? ¿Ok? ¿Ven esta cosita blanca? Eso, bueno, no se ve muy bien acá, pero es un clip. Es una especie de grapa metálica, ¿sí? Aquí hay una grapa metálica. ¿Ok? Esta grapa metálica me la pusieron cuando me quitaron la vesícula. Y después no la quitan. Es como en lugar de coserte, te ponen una grapa metálica y después las células la rellenan y se queda ya cubierta, pero es metálica. O sea, soy el hombre nuclear. Aquí tengo una madre metálica que acá no se ve tan bien. Tenía yo otra imagen, déjenme ver si la encuentro, pero el punto es que esa imagen, ¿no? Déjenme ver si aquí, a ver, debe ser esta. Ah, aquí está, miren. Ok. Guardar, abrir imagen, guardar imagen como. Ok, lo pongo acá en descargas. Esa se ve mejor. Sí, ya, ok. Ok, esta se ve mucho mejor. Pero, déjenme ver si la puedo hacer más grande. Rotar. No, quítate. Ok. Ya está. Miren, aquí la voy a hacer. ¿Ven el clip? ¿Ven cómo es un clip? ¿Sí? Bueno, el punto es el que les quería. Esto, les digo, es heces fecales. Esto es aire. O sea, uno lo ve y dice, pues uno no entiende nada. Los que entienden, ven. Entonces, alguien que se dedica a imágenes radiológicas ve esto y entiende cosas luego, luego, ¿no? Aquí probablemente no me acuerdo qué me dijo que era esta parte, o sea, creo que esto era el parte del colon, en fin, pero lo curioso es esta parte de acá, el clip este que está acá, ¿sí? Y encuentra un montón de cosas, ¿eh? O sea, es increíble, ¿cómo se llama? ¿Cómo le hace, ¿no? Entonces, aquí un sistema de mejora de imágenes me permite ver mejor el clip. No se trata de que se vea más bonito el clip, sino que se vea lo que es. Eso es lo que importa, ¿no? Regreso a las redes neuronales, lo que importa es cómo encuentro yo un resultado, ¿sí? Y ese resultado que yo quiero encontrar, pues finalmente tiene que ver con la manera en cómo proceso la información y qué quiero encontrar, cuál es el error máximo que acepto. Eso es lo que me parece fundamental. Siempre hay que entender que las redes neuronales tienen que regresar y buscar de nuevo tantas veces como sea necesario para ir minimizando el error a través del cambio de los pesos. Y les repito, si yo les pregunto a ustedes qué significa que una red ha aprendido, ¿qué me dicen? ¿Quién me dice? A ver, Reina Espinosa, cuéntame, ¿tienes micrófono?
Sí, Cuéntame, que si yo te digo que una red ha aprendido, ¿qué me tienes que contestar? ¿Cómo puedo saber que la red ha aprendido? ¿Qué significa eso en una red neuronal? que está correctamente configurada y se realizaron pruebas para verificar que el objetivo para el cual fue diseñada está cumpliendo con los objetivos. ¿No? Si yo te digo que la red aprendió, ¿cómo sabes que aprendió? Aprendió porque sabes que el resultado está bien, eso estoy de acuerdo. Pero para que tú digas que una red aprendió, es que ya los pesos que encontraste son los correctos. ¿Sí me Ah, explico? ok, ok, ok. O Sí. sea, tú dices, la red aprende cuando los pesos son los correctos. ¿Sí? ¿Te acuerdas? No sé si estuviste o no, pero no sé si te acuerdas del problema de encontrar la raíz de 2. ¿Sí? Yo te digo, la raíz de 2 es 1,41. ¿Ok? 1,41 por 1,41 se acerca a 2. ¿Ok? Pero no es 2. Entonces te digo, a ver, agrégale un número, 1,413 y multiplica por 1,413. Si te sigues quedando corta, dices, no, mejor le pongo 1,416. Si me pasé, a lo mejor es 1,415. ¿Sí? Esos son los pesos que vas acomodando. Aquí lo hacemos a mano, ¿no? Dice, bueno, voy a poner el siguiente decimal y voy viendo cuál se acerca más. Como la raíz de 2 es irracional, nunca voy a encontrar el valor exacto, pero me puedo aproximar tanto como quiera, ¿ok? Ahora, ¿cuánto me tengo que aproximar? Tú misma, Reina. ¿Cuánto te deberías aproximar para decir que el resultado que encuentres es la raíz de 2? ¿Tú qué harías? Cuéntame. ¿Qué se te ocurre? No es un examen, ¿eh? Puedes equivocarte, no pasa nada. Pues estaría, como bien lo indica, profe, haciendo el cálculo por pesos hasta que se aproxime a llegar hasta la raíz de 2 al O sea, resultado más al cercano. más cercano. ¿Y cuál es tu resultado más cercano? El que a lo mejor ya se desvía en la milésima o en la 10 milésima o en la 100 milésima, ¿no? ¿Sí te Sí, fijas? O sí, sea, sí. tú decides, como es un irracional, nunca vas a llegar al valor, correcto. Pero tú decides cuál es tu cota, cuál es el mínimo error que aceptas, ¿sí? Entonces, bueno, acepto que hay un error en la 100 milésima, en el valor 100.000, de la 100 milésima del valor de la raíz, ¿no? No lo acepto en el 1,4, en el punto 4, porque, pues, es muy cerca. O sea, 1,4 por 1,4, pues mejor lo trato de aproximar un poco más, ¿no? Es algo así como, por ejemplo. Por ejemplo, cuando uso pi, uso 3,1415926535, que es hasta ahí donde más o menos me sé. Pero si estás en la secundaria, te dicen 3,1416, ¿no? O sea, el punto es cuál es el error que aceptas en tu medida, ¿no? Bueno, pues en las redes neuronales, los pesos los vas ajustando para que no sobrepasen el error cuadrático medio, que es el último error que vas a poder tener. Después de ese, si encuentras que tu resultado, el error es menor a lo esperado, dices, ya acabé. Entonces ahí detienes tu loop. Pero ojo, todas las redes neuronales, todas, 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 tienen que hacer este camino de regresar, cambiar los pesos y volver a buscar el nuevo resultado. Eso es lo que se llama coloquialmente en una red neuronal, aprender. Pero no nos equivoquemos, las redes neuronales están lejos de aprender nada. Las redes neuronales mueven pesos y los ponen en los lugares correctos, pero no aprenden. La red neuronal no aprende porque además no entiende que aprende. No hay nadie en casa, no se aprende, no pasa nada, ¿sí? Pero ya tiene los datos correctos, entonces ya sabe qué hacer con ellos, ¿sí? Bueno, no es que sepa conscientemente, pero los datos que usa los pesos correctos para resolver otro tipo de problemas, en todo caso. Que, por ejemplo, los resultados de una red pueden pasar a otra red, hacer otras cosas, ¿no? O resolver directamente, ¿no? Entonces, resumamos un poquito. Una red neuronal supervisada es una red muy sencilla que en un momento dado puede tener capas ocultas también, y esa red neuronal supervisada se contrasta contra el resultado esperado. Si yo espero un 2, veo cuál es el error que me da la red
y entonces modifico los pesos para acercarme al valor que yo quiero, por ejemplo, ¿no? Están las redes no supervisadas que no necesitan comparar su resultado con un valor, sino que se van aproximando a un valor que yo le doy de entrada y se van acomodando otros valores a ver cuáles se acercan más o cuáles se alejan más. Los que se acercan más generan un grupo como ya conocido e identificado, y eso es un patrón. Por ejemplo, si estoy buscando colores, puedo encontrar cuáles son los colores más rojizos o más verdosos y demás, de acuerdo a una red neuronal no supervisada que le paso los datos y los va comparando contra lo rojizo, pero no sabe realmente lo que es rojizo. Totalmente, no lo sabe, tiene un dato y lo compara contra el valor y se va acercando, y en la medida que voy haciéndolo muchas veces, cambio los pesos y me estoy dando cuenta que la red neuronal no supervisada encuentra patrones. Y finalmente tengo una red neuronal que es la red neuronal profunda, que aprende, pero que además tiene muchas, no dos, ni tres, ni cinco, sino puede tener muchas capas ocultas que hacen diferentes cosas. ¿Dónde está el problema de una red neuronal profunda? Que es mucho más difícil de crear y de mantener funcionando, y que además requiere de más galleta, ¿sí? Probablemente. Pero el mundo se está dirigiendo hacia las redes neuronales profundas. Porque si yo declaro correctamente mis capas ocultas, puedo encontrar resultados asombrosos, ¿no? Desde luego que hay mucho de prueba y error, y es una manera de programar. Las redes neuronales es un sistema que se programa, y como les decía, por ejemplo, en los algoritmos genéticos, poner cualquier problema en términos de genes, esa es la dificultad del algoritmo genético, porque el algoritmo siempre es el mismo. Lo que hay que cambiar es la manera en cómo expresamos un problema, ¿no? No sé si se acuerdan, pero en algoritmos genéticos vimos cómo resolver el sudoku, ¿no? Un sudoku chiquito, ¿no? Como si fuesen genes. Pero tenemos que expresarlo así, porque el algoritmo genético funciona de esa manera. El mismo caso pasa con las redes neuronales. Entender cómo procesar la red neuronal, y qué le vamos a poner a las capas ocultas no es algo sencillo. Lo que sugiero hacer es ver lo que han hecho otros con otras redes neuronales, muchas de ejemplo, pero esas son las fundamentales para ir un paso adelante y hacer algo mejor, ¿vale? Bueno, ¿dudas? ¿Todo bien? Todo Bueno. bien, profe. Si todo está bien, nos vemos el miércoles y seguimos con esto. Y prometo, sin falta, que llegando a mi casa les mando el código. Quiero que prueben la red neuronal profunda que les voy a mandar, a ver qué es lo que hace. Quiero que la hagan. Y la siguiente clase dejaremos alguna tarea de hacer una red neuronal no supervisada o una red neuronal profunda muy sencilla que está en los libros. Y lo que me interesa no es que si la copian o no, lo que me interesa es que vean cómo funciona. Para entender redes neuronales hay que usar sus neuronas, y bastantes. O sea, no es un tema trivial, no es un tema sencillo, pero puede ser muy poderoso si lo entendemos cómo programar, ¿vale? Entonces nos vemos por aquí el miércoles, ¿sale? Bueno.